Viendo en lo que se había convertido, dijo: ¿qué han hecho, idiotas? ¿Por qué me convirtieron en una bestia? Y con un grito aterrador comenzó la masacre. Con engaños me hicieron Nahuala, escrita por Casamitos. La noche era espesa y húmeda. Las nubes cubrían el cielo con un manto negro, ocultando la luz de la luna y las estrellas. Las calles empedradas de San Pablo Tepetlapa, un pueblo sumido en leyenda y secretos ancestrales, se encontraban desiertas y silenciosas, como si el mismo aire contuviera sus alientos en espera de que ocurriera un evento no esperado. En una humilde casa de adobe, cercana a la imponente iglesia, cuyas torres parecían tocar el cielo ennegrecido, vivía Magda, una chica de cabellos negros como la noche y tez morena, cuya inocencia y bondad eran tan conocidas como su mala fortuna. Su vida había estado plagada de infortunios que la llevaron a ser víctima de personas sin escrúpulos que aprovechaban su buena fe. Sus días transcurrían entre sus labores domésticas y su devoción por la iglesia, el único lugar donde encontraba un poco de consuelo en su sufrimiento. Rezaba por el alma de su madre, que hace poco tiempo había fallecido a causa de una bestia salvaje. Las ancianas del pueblo decían que se trataba de un nahual. Solo de imaginarlo erizaba la piel de la joven. Sumida en sus plegarias, escuchó unos susurros que parecían provenir de las sombras. Varias sombras se retorcían y susurraban. Sintió que el aire se cargaba de una energía inquietante. Su corazón latía con fuerza en su pecho y un escalofrío recorría su espina dorsal. A pesar del miedo que la abrazaba, no pudo apartar la mirada de la oscuridad que le envolvió. Desde la distancia, oculta tras un pilar de las iglesias, observaba con fascinación y terror aquellas criaturas que se reunían. Las figuras tenebrosas parecían danzar alrededor de un punto central, entonando palabras en un lenguaje antiguo y desconocido. A medida que el ritual avanzaba, la energía se volvía cada vez más palpable. Sin darse cuenta, comenzó a notar en su libro de oraciones todo lo que veía y escuchaba, como si una fuerza invisible la impulsara a hacerlo. De repente, las criaturas comenzaron a cambiar de forma ante sus propios ojos. Sus cuerpos se contorsionaron, sus rasgos se volvieron borrosos y sus voces adquirieron un tono siniestro ante el asombro de Magda. Las sombras se transformaron en nahuales. El ritual llegó a su clímax y el suelo bajo los pies de Magda tembló. Una luz cegadora llenó la iglesia y un viento frío la envolvió, haciéndola estremecer. Cuando la luz se disipó, los nahuales habían desaparecido, dejándola sola en la penumbra, con un libro de oraciones en la mano y un conocimiento prohibido grabado en su memoria. El silencio que siguió fue tan profundo que pudo escuchar el latido de su corazón y el eco de su respiración en las paredes de la iglesia. A medida que la oscuridad se cerraba nuevamente sobre ella, un sentimiento de inquietud creció en su interior. Había sido testigo de algo que nunca debió haber visto, y ahora ese conocimiento misterioso y peligroso formaba parte de ella. Magda contempló las notas que había tomado durante aquel ritual oscuro, sintiendo una mezcla de fascinación y repulsión. Sus manos temblaban al sostener el libro de oraciones, como si las palabras que había escrito ejercían algún tipo de poder sobrenatural. Aunque una parte de su ser le gritaba que debía deshacerse de aquellos escritos malditos, otra parte, más profunda y oscura,
le instaba a conservarlos. Después de pensarlo cuidadosamente, decidió esconder el libro en su casa, en un rincón tan oculto que nadie más pudiera encontrarlo. En un hueco, en la pared, detrás de un espejo viejo. Ahí colocó el libro de oraciones, como si fuera un valioso tesoro que debía ser protegido a toda costa. Con un suspiro cubrió el hueco y se alejó, tratando de dejar atrás los recuerdos de aquella aterradora experiencia. Los días pasaron y la vida de San Pablo Tepetlapa continuó con su ritmo lento y monótono. Magda se esforzó por olvidar lo que había presenciado, sumergiéndose en sus labores cotidianas y asistiendo a la iglesia con más fervor que nunca. Soñaba con los nahuales y las palabras que había escrito en su libro de oraciones, y despertaba bañada en sudor frío, con el corazón latiendo desenfrenadamente en su pecho, aunque trataba de convencerse de que todo había sido producto de su imaginación, en lo más profundo de su ser. Pero ella sabía que había desatado fuerzas que estaban más allá de su comprensión. Entre sus sueños, Magda estaba tratando de ahuyentar los oscuros pensamientos que la atormentaban, cuando escuchó un golpe débil en la puerta, y al abrirla, su corazón se detuvo, pues ahí estaba su padre David. Él se tambaleaba de un lado a otro y se quejaba terriblemente del enorme dolor que le causaban varios golpes y terribles heridas que cubrían su cuerpo. Tenía un ojo cerrado completamente morado. Su cara se había deformado horriblemente. Parecía haber sido golpeado varias veces por algún desalmado. Sus labios estaban rotos y escurrían sangre que manchaban todo el lugar. Además, parecía haber perdido al menos un par de dientes. David se tambaleó hacia el interior de la casa. Apenas consciente, entró en ella. Magda, horrorizada, corrió hacia él, intentando sostenerlo para que no cayera al suelo. Sus manos se mancharon con la sangre de su padre, que fluía de varias heridas abiertas en su cuerpo, y sollozó al ver la gravedad de las lesiones y comprendió que no había nada que pudiera hacer para salvarlo. David, con un esfuerzo titánico, logró susurrar las últimas palabras antes de desplomarse en el suelo. Fue Sergio, el hijo del carnicero. El impacto de aquella revelación hizo que se sintiera mareada y su visión se nublara. Sergio era alguien a quien conocía desde hace varios años. En la época de su infancia fueron buenos amigos y seguramente pudieron haber sido algo más. Nunca hubiera imaginado que sería capaz de algo así. El llanto de Magda se convirtió en sollozos ahogados mientras sostenía el cuerpo sin vida de su padre en sus brazos. Y en ese momento recordó el libro de oraciones escondido detrás del espejo, las palabras que había escrito en el oscuro ritual, y los nahuales resonaron en su mente. En una idea aterradora comenzó a germinar en su corazón herido. Magda sabía que usar aquellos conocimientos prohibidos podrían traer consecuencias terribles, pero en ese momento la desesperación y la ira la cegaban. Cuando escuchó el fuerte golpe en la puerta de su casa, supo que Sergio había venido a enfrentarla, probablemente para asegurarse de que no pudiera contarle a nadie lo que había hecho a su padre. Sergio estaba furioso. Sus ojos desprendían un brillo amenazante y su voz temblaba de ira. Pateó la puerta con fuerza, haciendo que se astillara y cediera ante la brutal embestida. Magda retrocedió, sintiendo cómo su miedo se mezclaba con su deseo de venganza, y en ese momento decidió que no tenía otra opción más que recurrir al libro.
corrió hacia el espejo y lo retiró con manos temblorosas, revelando el hueco en la pared donde había ocultado el libro de oraciones. Al tomarlo entre sus manos, sintió un escalofrío recorrer en su espina dorsal, como si las fuerzas oscuras que había presenciado en aquel ritual la estuvieran llamando nuevamente. Abrió el libro con decisión, buscando las palabras que había escrito, las palabras que invocaría a los nahuales y le otorgarían el poder para castigar a Sergio. Sergio irrumpió en la habitación con una sonrisa malvada en su rostro y sus manos manchadas con la sangre de David. Magda, con el libro en sus manos, comenzó a recitar las palabras del ritual en voz alta, y el aire a su alrededor comenzó a vibrar con una energía siniestra. Las sombras de la habitación parecían cobrar vida, retorciéndose y creciendo mientras Magda pronunciaba cada palabra con más fuerza y convicción. Magda se retorcía en el suelo, atrapada en un torbellino de dolor indescriptible. Su cuerpo se convulsionaba violentamente, sus extremidades se estiraban y retorcían en ángulos antinaturales, mientras los huesos se retorcían también. El aire se llenaba con los angustiosos gritos de Magda, que resonaban en la habitación como ecos de pesadilla. Lágrimas de sangre brotaban de sus ojos y su rostro, distorsionado por el dolor, se convertía en una máscara grotesca y retorcida. Mientras la metamorfosis avanzaba, Magda dejaba atrás su aspecto humano. Su piel se desgarraba lentamente, como si fueran telas desgastadas, revelando una carne monstruosa y retorcida debajo. Su cuerpo se estiraba y se deformaba, adquiriendo una estatura imponente y musculosa. Garras afiladas y letales se extendían desde sus dedos, mientras su boca se transformaba en una dentadura feroz, llena de colmillos aterradores. Pero en su interior también sentía una extraña mezcla de temor y poder. Ella se había convertido en un nahual, un ser mitológico de la oscuridad, y ahora poseía fuerza inhumana y habilidades sobrenaturales. Sergio, en lugar de mostrarse asustado ante la monstruosa transformación de Magda, soltó una carcajada siniestra y dijo: «Esto era lo que necesitaba para que te unieras a nosotros». En ese momento, Sergio también se transformó en un nahual, revelando su verdadera naturaleza como miembro de la oscura hermandad de seres legendarios que habían atormentado el pueblo de San Pablo Tepetlapa durante muchos siglos. Magda, convertida en un ser de pesadilla, avanzó hacia Sergio con ojos ardientes de venganza y una sed insaciable de dolor. Su nueva apariencia aterradora no había apagado su determinación ni su valentía, sino que les había potenciado hasta límites inimaginables. Sergio, engañado por su arrogancia y confiado por su poder y experiencia, subestimó la furia desatada de Magda. Pensó que podría enfrentarla y derrotarla fácilmente, pero se encontró rápidamente superado por la ira desatada de su adversaria. La batalla que se desencadenó fue feroz y despiadada. Magda, llena de una fuerza sobrehumana, arremetió contra Sergio con garras afiladas y una velocidad impresionante. Cada golpe que asestaba era acompañada por el estruendo de huesos rotos y ese baño de sangre. Sergio, herido y aturdido, intentó defenderse, pero sus esfuerzos resultaron inútiles ante la ferocidad de Magda. Sus movimientos se volvieron torpes y sus ataques carecían de la precisión de antaño. La certeza de la victoria que le había impulsado se convirtió rápidamente en desesperación y terror.
Magda no se detuvo, impulsada por la venganza y alimentada por la oscuridad que ahora fluía por sus venas. Persiguió a Sergio sin piedad. Cada embestida, cada golpe que asestaba era un recordatorio de su implacable determinación. El dolor y el miedo se entrelazaban en los ojos de Sergio, cuyos gritos de derrota llenaban el aire. Finalmente, Magda logró herir gravemente a Sergio, quien, despojado de su confianza y humillado por su propia subestimación, no tuvo más opción que huir por su vida. Sus pasos eran apresurados y erráticos, mientras se sumergía en las sombras en busca de un refugio que pudiera ofrecerle alguna esperanza. El rugido triunfal de Magda resonaba en el aire, reemplazado por la risa burlona de Sergio. Había emergido victoriosa en su sed de venganza, habiendo demostrado que incluso en su forma monstruosa era más poderosa y despiadada que su enemigo. Su nombre se convertiría en sinónimo de terror y pesadilla, mientras Sergio se sumía en la oscuridad, perseguido por los ecos de su derrota y la sombra de Magda, que persistiría en su mente para siempre. Magda observó el cuerpo inerte de su padre en el suelo y las garras ensangrentadas que ahora eran parte de ella. Se dio cuenta de que había perdido mucho más que su padre en su búsqueda de venganza. Con un esfuerzo desesperado, volvió a tomar su forma humana, sintiendo cómo las sombras de la maldición se aferraban a su ser. Se dejó caer al suelo junto al cuerpo de David. Sus lágrimas se mezclaban con la sangre que manchaba en el suelo. Magda, con su corazón lleno de furia y nada más que perder, decidió confrontar a Sergio y poner fin a su existencia malvada. Se transformó nuevamente en aquella bestia temible y se fue a la casa de Sergio. La noche estaba oscura y silenciosa, como si el mismo mundo supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Al llegar a la casa, tiró la puerta de un golpe, haciendo que la madera se hiciera añicos en el suelo. Dentro encontró a los padres de Sergio y a su pequeña hermana, quienes temblaron de miedo al ver a Magda en su forma de nahual. Sus rostros estaban pálidos y sus lágrimas fluían mientras suplicaban clemencia. Era la oportunidad perfecta para vengarse. Magda alzó sus garras, preparándose para acabar con ellos de un solo golpe. Sin embargo, algo en lo más profundo de su ser la detuvo en el último momento. A pesar de su transformación y de que su alma estuviera condenada al infierno, ella no era una asesina. Aquellas personas parecían ser inocentes y no merecían pagar por los pecados de Sergio. Magda bajó sus garras lentamente, luchando contra la oscuridad que amenazaba con consumirla por completo. Se dio cuenta de que si cedía a la venganza y lastimaba a aquellas personas inocentes, no sería diferente de Sergio. Ella sería una bestia más. Pero Magda no había previsto la traición que se avecinaba. Los padres de Sergio, al verla retroceder, la miraron con malicia. Sus ojos brillaron con un fuego oscuro. Sin previo aviso, se convirtieron en nahuales, mostrando su verdadera naturaleza y uniéndose a la lucha que Magda había intentado evitar. Magda estaba aterrada, sabiendo que no podría vencerlos a todos por sí misma. Pero en ese momento, por la puerta destrozada, entró David, su padre. Magda no podía comprender cómo estaba vivo, ya que lo había visto morir en sus brazos. Su padre, con una sonrisa en su rostro, le dijo: «Has pasado la prueba». Y ante el asombro de Magda, también se convirtió en nahual. La confusión y el miedo invadieron a Magda. No entendía qué estaba sucediendo, pero no tenía tiempo para cuestionarlo. En ese momento, todos los nahuales, incluso David y los padres de Sergio, se transformaron
nuevamente en humanos. Magda, aún en su forma nahual, explotó de ira. Aquellos malditos lo obligaron a deshacerse de su forma humana para siempre, transformándose en una bestia. Sintió como si una llama ardiera en su interior y explotara de forma devastadora. Todos sus sueños ahora estaban perdidos por culpa de aquellos malditos. Pero lo que era más doloroso es que fue por culpa de su padre. Sin pensarlo y aprovechando la forma humana de aquella gente, se abalanzó sobre ellos. Los golpes certeros con sus afiladas garras hacían volar a pedazos la carne de aquella familia que pedía piedad. Pero la ira y la locura seguían vivas en Magda. Los ojos de David no podían creer lo que estaban viendo. Su propia hija estaba sumida en una espiral de locura. De sus ojos parecía surgir una maldad propia de lo más cruel que pudiera ver. Era como un demonio, mientras sin esfuerzo seguía golpeando a los cuerpos sin vida. David gritó lo más fuerte que pudo: ¡para ya! Pero solo hizo que Magda se abalanzara sobre él. Con todo el dolor de su alma, tuvo que tomar una decisión. Se transformó nuevamente en nahual y se dispuso a contenerla. Sin embargo, no fue suficiente y Magda seguía golpeando con brutalidad. David entonces gritó: ¡por tu madre, para ya! Solamente así reaccionó. Volteó a ver al piso, que estaba ensangrentado, de aquella familia totalmente asesinada. Lentamente tomó su forma humana. Sus piernas temblaron y cayó de rodillas en el suelo de aquella pobre casa. Su padre se acercó a consolarla, pero con furia en sus ojos ella dijo: no, maldito, por tu culpa mi madre ahora está muerta. Ahora lo sé todo. Ustedes la mataron y ahora me han transformado en un maldito monstruo. David se quedó en silencio, únicamente afirmando con la cabeza: sí, hija, pero las cosas no son como tú crees. Tu madre... Pero no terminó de decir la frase cuando Magda se puso de pie. Sus ojos mostraban aquel brillo demoníaco típico de los nahuales y su boca una furia infinita, dispuesta a arrancar la vida de cualquiera que estuviera en su contra. Le dio una bofetada a su propio padre y ella le dijo: aquí mismo tú también vas a morir. No me importa que seas mi padre, no me importa quién seas, para mí eres un perro maldito. En segundos, David quedó destrozado en el piso. Magda, entonces, con aquella locura y sin saber de ella, porque estaba fuera de sí, salió de aquel lugar para nunca jamás volver. La historia cuenta que a partir de aquel entonces, las muertes por bestias cesaron para siempre. Quizás desde la oscuridad Magda protegió al pueblo hasta el final de sus días. Pero desde entonces, en aquel pueblo, la gente no sale muy confiada por las noches. El miedo es latente cuando cualquiera escucha algún ruido en la oscuridad. Esa misma oscuridad que a veces a nosotros mismos nos rodea. Tal vez en el patio trasero de tu casa, tal vez en la esquina oscura, nunca se sabe, tal vez en tu propia casa.